Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de programación en Python. Para ello vamos a realizar una nueva clase donde aprenderemos a construir una función, entendiendo por función como un bloque de código reutilizable que realiza una tarea en específico. Es decir, que tenemos un programa grande y la función viene siendo un programa pequeño o un programa miniatura. Esto nos da la posibilidad a nosotros de poder realizar ciertas operaciones en cualquier instancia del flujo de ejecución del programa, entendiendo el flujo de ejecución como la forma en que el intérprete de Python está leyendo el código. Entonces, el flujo va a depender de que es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, es decir, que así funciona la lectura del código en cualquier programa. Ahora bien, las funciones nos permiten tener diferentes tareas, es decir, podemos operar para diferentes tareas que tengamos pendientes dentro del programa. Es decir, si nosotros tenemos un programa que es una calculadora, pues la calculadora tiene unas funciones tanto de suma, resta, multiplicación y división. Cada una de estas tareas en específico se programa dentro de una función. ¿Para qué? Para que cuando se necesite esa operación, pues simplemente se llame a la función y que el flujo de ejecución del programa no vaya a parar. Es decir, que funcione armónicamente. Sin más preámbulos, vamos a codificar y vamos a entender un poco mejor este contexto en cuanto a las funciones. Hemos visto ya lo que es temas de declaración de variables, que es bien importante acá. ¿Por qué? Porque las funciones reciben unos parámetros con los cuales van a operar. Hay unas funciones que no necesitan parámetros debido a sus tareas específicas en las cuales se ha programado ese bloque de código como tal. Entonces vamos acá a declarar dos tipos de variables con una función. La función se va a llamar sumar, que esa es la operación que vamos a realizar. Entonces para una suma se necesitan dos variables, el número 1 y el número 2. 1, ¿verdad? Y a esto le vamos a asignar un tipo de dato entero, que va a ser 5, y el número 2 va a ser, vamos a asignarle un tipo de dato entero 9. Ahora, en Python existen palabras reservadas. Esas palabras reservadas nosotros no las podemos estar utilizando como propias dentro de la creación del código, sino que ya se tiene que respetar. Y esto quiere decir de que Python entiende que esas palabras reservadas es para cumplir una función en específico, valga la redundancia. Es decir, de que cuando declaremos def, que es cuando vamos a construir una función, pues Python ya sabe que cuando vaya a iniciar con esta palabra reservada, lo que se va a tratar de crear es una función. Entonces se declara def y seguido se le da el nombre a la función, que para este caso sería suma. Se abre los paréntesis, se cierra y le vamos a dar 2 puntos. Debajo de esta primera, o sea, de esta cuarta línea, o debajo de la función ya, tendremos que retornar algo. Una función retorna algo. Entonces vamos a colocarle el retorno. Ahora, como les indicaba que una función recibe unos parámetros para que pueda operar, digamos, dentro de su código, ¿verdad? Que se pueda reutilizar. Entonces, ella va a recibir los parámetros que nosotros designamos en las variables que están arriba de la misma función. Entonces, número 1 y va a recibir a número 2. Estos parámetros nos van a ayudar a que la operación se realice con normalidad, dado que estamos llamando o estamos invocando a la función suma, y la función suma va a recibir estas dos variables. Ahora, es decir, vamos a decir que num 1 y va a recibir el número 1, lo que traiga el número 1, y num 2 va a recibir lo del número 2. Ahora,
tenemos que declarar una nueva variable que se llama resultados. Va a ser igual a num1 más num2. Este va a ser el operador aritmético. Recuerdan que nosotros habíamos visto o habíamos dialogado frente a los operadores, tanto lógicos, aritméticos y de relación. Entonces esto es un operador aritmético. Suma, resta, multiplicación y división son operadores aritméticos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es de que nos retorne el resultado. Resultados, y cada vez que nosotros llamemos a esta función o invoquemos, pues tenemos que entregarle estos dos parámetros. Estos dos parámetros ya los construimos o los declaramos en la línea 1 y 2. Ahora vamos a guardar y vamos a ejecutar. Es decir, que la suma de 5 más 9 nos daría 14. En consola tendría que mostrarnos estos, pero antes de ello vamos a llamar la función, porque si no, no nos va a mostrar absolutamente nada. Para llamar la función solo basta decir que suma es igual a se abre y se cierra los paréntesis. Entonces acá nos va a decir que necesita dos variables, ¿cierto? Porque necesita dos parámetros. Entonces para asignarle estos dos parámetros lo que vamos a hacer es decirle que num1 y num2. Okay. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Ok, entonces vamos otra vez aquí. Lo que haya en número 1, número 2. Ok, tendría que mostrar resultados, pero para que nos muestre resultados vamos a printear esto. Print, y le vamos a decir print resultados. A ver, vamos a guardar y vamos a efectivamente lo que necesitábamos era imprimir lo que haya en resultados, si no, no nos va a imprimir absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace la función? Pues ya hemos declarado, si nosotros no hubiésemos declarado estas variables, tanto el número 1 como el número 2, y le hubiésemos asignado estos números, pues no hubiese hecho ninguna operación. ¿Por qué? Porque esta función recibe dos parámetros, número 1 y número 2. Cuando nosotros estamos ya, digámoslo así, invocando esta función para que se ejecute, pues tenemos que pasarle estos dos parámetros. Si nosotros no le pasamos ninguno de estos parámetros y solamente le pasamos uno, no se va a llevar a cabo la ejecución de este bloque de código que tiene una tarea en específica, que es sumarlo a estos dos números, y nos va a dar error. Si guardamos y ejecutamos, nos va a decir que la suma requiere otro argumento y solamente tiene uno, es decir que tenemos que siempre pasarle los parámetros en específico. Esto es una función en Python que utiliza, digámoslo así, parámetros para poder ejecutar. Pero también podemos hacer una cosa, y es solicitar ¿verdad? Por consola. Ya hemos aprendido, y es que mediante el comando input podamos solicitar al usuario que escriba el número que requiere sumar. Entonces ingrese el número que requiere sumar. Igual también input, podemos llamar a este comando y le decimos que ingrese el segundo número. Ok, también aquí podemos ingresar el primer número que requiere sumar. Podemos decir a sumar. Y
por consola se va a mostrar esto. Entonces 2 puntos, 2 puntos. Ahora, lo que el usuario ingrese va a quedar almacenado en la variable 1 y en la variable 2. Es decir, que vamos a obtener estos datos y los vamos a almacenar en estas variables, y posteriormente se va a llamar, se va a invocar a la función suma, que va a obtener estos datos y los va a almacenar y se los va a pasar por parámetro a la función. Es decir, que se ejecuta primero estas dos líneas y después se ejecuta esta. Cuando se ejecuta esta, ya comienza a ejecutarse esta función que tenemos acá y nos retornaría el resultado, que es lo que nos imprimiría por consola. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Aquí nos está diciendo ingrese el primer número a sumar. Entonces le vamos a decir, ok, permítame un momentico, ahora sí, guardamos y efectivamente. Entonces nos está diciendo ingrese el primer número a sumar. Entonces le vamos a decir 15. Después ingrese el segundo número, vamos a decir 15 y enter. Ahora, aquí pasa algo, y es que nos está sumando, nos está concatenando estas dos variables. Entonces esto no puede suceder de esa forma. Ok. Entonces vamos a colocar acá N1 y N2. N1 y N2. Entonces vamos a decir que lo que haya en N1 y N2. N1, N2 lo sume, ¿verdad? Y efectivamente nos muestre resultados. Hay algo que se llama casting. Casting es que estos tipos de datos, por ejemplo, cuando queremos saber qué tipo de datos se está pasando en estos parámetros, pues declaramos hoy una función que se llama type y abrimos y cerramos, y nos va a mostrar qué tipo de datos hay ahí. Entonces vamos otra vez a eliminar, a borrar y ejecutamos el código. Ingrese 15 más 15, 153 requiere solamente hay uno. Ok, esto sucede porque estamos llamando a la función type. Cortar, vamos a pegar acá. Entonces ahora sí debería mostrarnos sin error alguno. Entonces ingrese el número y vamos a ingresarlo por este lado. Sumamos 16. No. Entonces el tipo es str. Ok. Ok, ya vimos el error. Es decir, se induce el error para que se pueda mostrar y saber qué es lo que está pasando. Entonces esto lo que está pasando acá es que nos está trayendo es en int. Vamos a hacer un casting, es decir, vamos a convertir una cadena de caracteres en un entero, ¿sí? Entonces para ello pues vamos a hacer un casting. El casting es convertir esa cadena de caracteres en un entero y almacenamos en estos números. Ahora sí, si llegamos a guardar y ejecutar, no tendríamos ningún error. Por eso es tan importante leer los errores y gestionar los errores. Fíjese, ahora sí estamos sumando bien. Entonces estamos diciendo que el primer número es 15, el segundo número es 15, y cuando aplicamos la función suma, pues nos dice que es 30 el valor. Y ya les he explicado que también se formatean
digamos, las impresiones para que nos traiga un poco más organizado el código y para que se pueda leer un poco mejor. Entonces le vamos a sacar resultados. Entonces el resultado, podríamos colocar el resultado de la suma es, y abrimos llaves, cerramos llaves. Dentro de esas dos llaves pues vamos a invocar la variable resultados. Guardamos y ejecutamos. Suma 15. Ok. Entonces acá nos dice suma 15 más 18 igual. Entonces nos dice que el resultado de la suma es 33. Es importante entender ya este concepto de, primero, hemos visto tanto casting, que es nuevo, también hemos visto formateo y pues lógicamente estamos viendo lo que es las funciones. Las funciones nos permiten ejecutar en un bloque de código específico una tarea específica o una tarea programada. Tal vez esto sería como en resumido una partecita muy pequeña de qué es una función, llevándolo al campo práctico y también dentro de un campo teórico, ¿sí? Y como siempre les digo al final de cada video, pues suscríbanse, hagan comentarios para mejorar los videos y también pues ayuden a compartir.